Hola, muy buenas noches. Yo soy Connie y esto es Chingonas Imperfectas. Y hoy antes de arrancar el tema, quiero mandar un caluroso abrazo a mis colegas porque hoy es Día del Comunicólogo, ¿por qué no? Ah, muchas felicidades, amiga. No Gracias, sabía. Muchas felicidades a todas mis amigas comunicólogas. ¿verdad? Pero bueno, an- hay una pregunta que yo me he hecho muchas veces que viene desde la infancia. Y yo me pregunto, de niñas desarrollábamos un carácter. ¿Eso influía en la manera en la que nuestros papás nos educaban o era completamente independiente? ¿Tú qué crees? No, yo creo que era completamente, bueno, en mi experiencia, Ujú. era completamente independiente. O sea, en mi casa nos educaron a los tres de la misma forma y mi hermano el mayor, pues yo creo que era el más tranquilo de los tres y a todos nos tocó igual. Ah, bueno. No, no sé, digo, hablo en mi experiencia, obviamente, ¿no? No sé si en la experiencia de alguien más pudiera decir, pues no, a mí la verdad es que sí me fue bastante bien porque yo era más tranquila, o a mis hermanos les fue bien o hermanas les fue bien porque eran más tranquilas y a mí no, ¿sabes? Es que yo creo que sí dependía mucho, que tal vez si eras más tranquila, tenías como un poco más de libertad, si eras más desmadrosa, pues obviamente tenías más reglas, te trataban de manera más dura, o si eras rebelde, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Porque, por ejemplo, a mí sí me pasaba. O sea, yo la verdad es que no era como tal una niña problema, pero me encantaba el desmadre, o sea, me encantaba echar desmadre, iba mal en la escuela, entonces pues reprobaba, entonces yo me la vivía castigada, porque en ese tiempo sí había castigos que te dolían, Sí, ¿no? sí, 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 O sí. sea, definitivamente. Era como una combinación extraña, pero al final como que no me salía del guacal, porque dentro de todo ese desmadre, pues era sana, ¿no? O sea, no hacía como cosas malas o algo por el estilo. Pero sí era diferente. Yo que por ser mujer, pues generalmente eres la más tranquila, ¿no? O sea, eso está marcado que las mujeres son más tranquilas. En mi caso, Eh, no. O sea, eh. mis hermanos siempre fueron bien portados, siempre Sí. fueron bien en la escuela, siempre fueron como los más tranquilos, como que si les decías llega a tal hora, ellos llegaban. Entonces, sí había como esa diferencia de que a mí sí me apretaban más, ¿sabes? Sí. Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí. Vamos a hablar, este día vamos a hablar justo de el contexto que estás mencionando, de un tema, más que tema, podría ser como una pregunta en general, ¿no? ¿En verdad pasamos del chanclazo al intento de crianza respetuosa? Ay, pues yo creo que sí, ¿no? Porque aquí creo que hay que hacer mucho énfasis que no venimos a juzgar la manera en la que se educaba antes, porque no era solo tu mamá o la mía, o sea, era general, Sí, o sea, exacto, era era un tema generacional. era generacional, Exacto. pero que si te vas más atrás, o sea, yo te podría decir que a lo mejor los que podrían ser nuestros abuelos o bisabuelos, o sea, todavía Eran más duros. eran más Sí, duros, claro, ahí sí. sí era el chanclazo Yo creo que y ni el chanclazo. Mi mamá era, que viene de rancho, yo creo que era peor porque pues era, ya sabes, caballos y agarraban el fuete del caballo y madre con eso se santa. agarraban a mis tíos o a mis tías, ¿no? O sea, sí era mucho más fuerte. Sí, o sea, si te pones a ver realmente como que se ha ido bajando el tono. O sea, a nosotras pues a lo mejor sí nos tocaron cosas que no nos encantaron, pero si te pones a verlo fríamente no nos tocó tan manchado. Habrá cosas que a lo mejor no nos gustaron, que sí nos lastimaron, nos dolieron, nos dejaron ahí una pequeña secuela mental, ¿por qué no? Pero realmente no vivimos tal vez lo que vivieron nuestras mamás o nuestras abuelas. O sea, yo por ejemplo te podría decir, si alguien conocí que era, no lo puedo decir porque es muy fuerte, era, era mi abuela, o sea, mi abuela la verdad es que con mi mamá en específico era muy cabrón, bueno, por decirlo de alguna manera. Porque aparte mi mamá es la única mujer de 6 hombres. Entonces no era la mayor, no era la más chica, era como de las del medio, pero ella prácticamente crió a mis tíos, sobre todo a mis tíos más chicos. O sea, sí, era bien duro todo eso. Bueno, es que en esa época era justo eso, ¿no? O sea, las mujeres a eso se dedicaban. Todavía a mi mamá, que estoy hablando de mi mamá, todavía le tocó una generación en la que ella y mis tías querían estudiar y mi abuelo decía, no. O sea, ¿ustedes para qué?
Sí, solo se van a dedicar a tener hijos, ¿no? Y a cuidar al marido. ¿Para qué usted? Mejor les meto un curso de, ya sabes, de trutru macramé, y ahí para qué estudian, ¿no? O sea, entonces, yo creo que no sé. Sí es muy generacional el tema, definitivamente. La verdad es que yo no tengo de ese tipo de historias de mis abuelos, ni por parte de mi papá, ni por parte de mi mamá, o sea, como tan extremas, ¿no? Sí sé que eran, obviamente, otros tiempos, otras formas de educar. En su gran mayoría, yo creo que nuestros abuelos no tenían estudios, muchos pues trabajaban en, no sé, ¿no? En ranchos o trabajaban, pues, o sea, no es que tuvieran bueno, al menos en nuestro medio, ¿no? No es que tuvieran la gran riqueza o no tenían estudios. Y eso también yo creo que les impedía tener un poquito más de coherencia. Exactamente, de coherencia, de visión de cómo poder educar a una persona, ¿no? Es que era una educación bien silvestre, esa es la verdad. Sí, o sea, completamente silvestre, era tener hijos y como animalitos, ¿no? Sí. Como dices, o sea, con el fuete, después fue evolucionando a la chancla, al cinturonazo, a la cachetada, y que hemos llegado que la generación de ahora ya no aplicamos eso, o sea, ya buscamos otra forma de educar, y de la bendita crianza respetuosa, ¿no? Que también es como un término muy, muy amplio, que también no creo que todo el mundo lo ejecute al 100%. Digo, yo no lo manejo así en mi vida como, ay, voy a criar respetuosamente a mi hija, porque no. O sea, yo crío de acuerdo a lo que viví, a patrones que no quisiera repetir y a lo que creo que está bien, porque al final ya sabes que no tenemos un manual para ser mamás. Desafortunadamente, fíjate, yo eso le comentaba a una amiga ayer. Fíjate que yo podría mencionar de nuevo el tema generacional. Sí. Porque yo creo que todavía nuestra generación, que venimos obviamente de una educación que pues sí, o sea, terminó impactándonos de una u otra forma, sí tratamos de no repetir patrones o de no repetir las cosas que a lo mejor a nosotros sentimos que nos marcaron. Sí. Pero tengo amigas más chicas que yo, que es como la siguiente generación, y no es que lleven al 100% la educación respetuosa, pero, o sea, yo veo y digo, ¿es neta? O sea, ¿qué va a ser de sus hijos cuando tengan 15 años? Pero es que creo que eso que estás mencionando, que lo vamos a hablar más adelante, es como no tener ese equilibrio o ese balance. O sea, hay que aplicar el ni muy, muy, ni tan, tan. Exacto. ¿Estás de acuerdo? O sea, creo que dentro de esto de educa con amor, sin golpes y todo ese tema, existe la parte de, sí, si lo quieres tomar, está bien, pero no te pierdas en querer ser 100% amor y no poner límites, porque muchas veces no pones límites y es donde se te hacen niños de cristal, que no les puedes decir Exacto. nada, que no los puedes gobernar, que efectivamente dices, cuando tengan 15 años, ¿qué va a pasar, no? Exacto. Sí. Ese es el problema, ¿no? Yo alguna vez escuché a una psicóloga hablando justamente de esta bendita educación respetuosa, y yo más bien le entendí que el sentido de la educación respetuosa es como esa parte de hacer partícipe al niño de lo que tú le estás enseñando. Uh-huh. O sea, como que el niño, antes, ¿estás de acuerdo que no nos dejaban hablar? O sea, era no había sí manera. O sí. O sea, era si querías bien y si no querías también. Sí. O sea, era lo que se decía en casa por tu papá o por tu mamá. Uh-huh. Y no había de otra, no había negociación. Justamente la educación respetuosa, eso es lo que trata como de cambiar un poco. De decir, bueno, a ver, yo pienso esto, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Que se vayan como haciendo un poco responsables los niños de sus propias decisiones. Sí, pero al final es un arma de doble filo. Sí. O sea, cuando te ibas a imaginar que una mamá a lo mejor de nuestra edad, que tiene chavitos, no sé, de 8 o 10 años, te sientas a platicar con ellos y a ver, dame tu punto de vista, ¿no? Y no está mal, pero es como extraño, ¿no? ¿Y qué te dicen las mamás, que ahora son las abuelas de nuestros chamacos? Así de, ay, es que ¿cómo haces eso? O sea, caes en una crítica. Sí, totalmente. Al final. Y es más, yo he visto papás de mis amigas más chicas, que me llevo excelentemente bien con ellos, y platicamos, y es así de, es que
¿cómo pueden ser así? O sea, ¿cómo ya no saludan, ya no hay respeto, ya no hay valores, ya no hay esto, ya no hay otro? ¿Por qué? Pues porque siguen teniendo esa educación que todavía a nosotros nos tocó y a lo mejor pues todavía tenemos como esa embarrada, ¿no? Sí. De tener valores y que ahora precisamente lo que mencionas, ¿no? O sea, te vas a un extremo, o sea, no hay tintes grises, o te vas al blanco, te vas al negro. Sí, o de no. plano te vas al lado de no decirles absolutamente nada y criarlos con mucho amor, o de plano te vas al extremo de pues tratarlos como animales, ¿no? No, bueno, creo que mira, creo que somos esa generación que estamos en la media. O sea Sí. que justo traemos una educación más dura que dices, yo no quiero ser así, pero tampoco que abusen. Entonces Exacto. creo que todavía somos una generación que se alcanza como a salvar. O sea, todavía tenemos hijos. Por ejemplo, mi hija es todo un tema. Ella donde llega saluda, pero no le pidas saludar de beso porque no hay manera. Y yo digo, bueno, la verdad, claro que me la critican, o sea, por ejemplo, Claro. los hermanos de mi mamá que son ya gente adulta, mayor, pues sí es así de, hay alguien que hasta le dice, es que dame el beso bien, y mi hija así de, no, espérate, a mí no me gusta dar besos. Ujú. Y se vuelve, o sea, no es la parte de no saludó, sino es maleducada o malcriada porque no da beso. sí. O sea, y tú dices, espérate, yo tampoco Sí. la puedo obligar a eso. Sí, claro. Y es que es justo, ¿no? O sea, son muchos temas en los que puedes entrar y en los que puedes diferenciar el cómo nos educaron a cómo queremos educar. Y yo también, ¿no? O sea, a mí me chocaba que me decían, pues tienes que saludar porque tienes que saludar. Y yo decía, bueno, y si no quiero saludar, pero pues lo tenía que hacer porque lo tenía que hacer, ¿no? Sí. Hoy igual. ¿Y tu hija tiene qué, 12 años? 13. 13, mi hijo tiene 7 y es exactamente igual. O sea, y le dices hola y te contesta así de, hola, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. O sea, ya, y todo el mundo espera que le diga, no sé, ¿no? O sea, el super tema kilométrico. Que hable como su mamá. Exacto. Que te cuente las cosas como su mamá. Pero ¿sabes qué? Que a mí me lo cuenta. Pero a la gente extraña, o sea, a la gente No. que no tiene ese apego, pues no, definitivamente no lo hace, ¿no? Y también está bien. Cada quien va formando su propio carácter, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y seguimos hablando de esto? Síganos en nuestras redes, @chingonasimperfectas. Ya tenemos por ahí material en nuestro canal de YouTube, ya están los shorts en TikTok también. Síganos, todas nuestras redes están con el mismo nombre, @chingonasimperfectas. Vamos a un corte, gracias. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Chingonas Imperfectas y hablábamos de la transición entre los chanclazos y la educación respetuosa. La crianza respetuosa, sí. ¿Qué tal con los castigos de antes? Puta, es que, ¿sabes qué? Los castigos de antes sí dolían, o sea, más allá de si te daban chanclazo, cinturonazo o nada más un manazo, o sea, había cosas que sí dolían un montón. O sea, ¿de cuáles te acuerdas? Híjole, bueno, a mí el que más me dolía era que me dejaban de hablar. Pero es que mis hermanos son mucho mayores que yo, entonces ya llegó un momento como a los 13 en los que yo ya me quedé sola con mi mamá. Entonces éramos solas, ella y yo. Pues y ellos el ya perro, andaban en ¿no? la O sea, pachanga y todo. no, ellos ya o andaban en la pachanga o ya se habían casado o lo que quieras, ¿no? O sea, el chiste es que ya solamente había 2 personas en la casa y el perro, ¿no? Entonces de repente mi mamá me dejaba de hablar como una semana, güey. Pero es que eso también es generacional. Ahora que lo mencionas, mi mamá era igual, se enojaba y pasaban días para que me volviera a hablar. Sí, y yo así con el perro, o sea, yo así de, no mames, o sea, ¿con quién platico? ¿Con quién o sea, le habla al perro, le habla a la pared? O sea, neto o sea, tenía unos ovarios que no me hablaba. O sea, yo hasta decía, ¿por qué no me atropella un carro para que por lo menos me hable y me diga, oye, ¿estás bien? No, pero aparte, o sea, no es como ahora. Si tú le dejas de hablar a tus hijos, les vale gorro porque tienen el celular y chatean con sus amigos o ven videos. En ese tiempo, pues obviamente no teníamos esta tecnología. Teníamos el teléfono de cable, que en ese tiempo aparte creo que te cobraban por minuto, entonces era, no te tardes. Y fíjate que de los castigos que había antes, creo que a mí ese era de los que más me dolía, que me dejaran sin teléfono, porque mira, podían castigarme la tele, pero hablar por teléfono y las salidas, puta, digo, y no es como que yo saliera cada 8 días, pero justamente siempre estaba castigada cuando había un evento importante, o sea, la fiesta de los 15 años,
la primera comunión, o sea, fiestas así grandes. Ajá, sí, Yo sí, siempre sí. estaba castigada y ya sabes, pasaba algo. A mí generalmente me castigaban por malas calificaciones. O sea, realmente ese era como todo el tema en casa. Entonces, ya sabes, era así de, pues no vas a ir a los 15 años de no sé quién. Y yo, muy dentro decía, ay, sí me van a dejar ir. Y llegaba el día y así de, Y tú casi ya arreglada, casi, pintada, sí, perfumada. y sí me la cumplían. Y no sabes eso de verdad, cómo me dolía, porque si era así de, ay, es que me perdí la fiesta. Sí, pues sí, claro. No, fíjate que a mí, bueno, es que yo de muy chiquita, bueno, o sea, chiquita, te estoy hablando, no sé, la secundaria, Ujú. pues salía muy poco, o sea, la realidad es que pues casi 15 años no hubo, los pocos 15 años que habían, pues sí fui, pero en esa época todavía era muy controlada, o sea, porque casi no me dejaban salir. O sea, era así, casi tenía que ir, siempre tuve amigas más grandes, entonces casi tenían que ir y decían, ay señora, por favor, me deja ir, vamos a ir aquí Pero a es la que, plaza. pero es que sí se usaba. Sí, sí, sí. O sea, incluso cuando ibas a comer a la casa de una amiga, a mí me decía mamá, pero tengo que hablar con su mamá. Ok, pues habla. Entonces, se tenían que conocer porque antes también había, no sé si la palabra sea más desconfianza, pero era incluso difícil que te dejaran ir a una casa y quedarte menos. Uy, no, eso Y sí, no, eso nunca. también hoy ha cambiado mucho. Sí, sí, O sí. sea, ya es así como de, por ejemplo, yo lo veo con mi hija, a veces, ya sabes, sale así de, mamá, es que organicé con mis amigas. Hay mamás que sí conozco bien porque están en la misma escuela desde kinder y hay otras que las he visto una o dos veces. Y es así de, ¿te la puedes llevar? Digo, no pasa nada, pero eso cuando yo era niña, no No, había nunca. manera, No, no no, había no, no, no. manera. Bueno, sí, es más, yo no sé si a ti, pero hasta para irte con una tía era complicado. O sea, a mí era, oye, mamá, ¿me dejas ir a quedarme a casa de mi tía tatata? Porque me voy a quedar con mi prima tatata. No. ¿Y tú, pero por qué? Sí, yo sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Tú no puedes faltar a tu casa. Sí, yo sí, pero pues es tu hermana. O sea, sí, pero no. O sea, no te puedes ir a Sí. ningún lado. Sí, esas cosas tan pequeñas y que ahora son tan abiertas, antes eran complicadísimas y complejas. Sí. Pero bueno, hablando de castigos, yo quiero preguntarte, híjole, es que si éramos una generación mentirosilla, 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 que era, como siempre lo he dicho, no es justificarlo, pero al final decías, me ahorro el regaño y tapo, no miento, oculto Omito información, verdades. exactamente. ¿Cuál fue la mentira más grande que alguna vez dijiste para salvarte o de un castigo o de una súper regañada? ¿Te acuerdas? Pues, ¿sabes qué? Es que no había forma de salvarme. O sea, la realidad es que, digo, ahora me entero que realmente mi mamá pues no era tonta, ¿no? O sea, ya a mi edad ya me dice, ay, sí, claro, siempre se te ponchaba la llanta, siempre No, chocabas, bueno. siempre esto, siempre, o sea, siempre me pasaba algo, ¿no? Porque a mí me ponían hora de llegada y difícilmente llegaba a esa hora. Ah, entonces eras cabrona. No, sí, yo sí, pero por, ¿sabes por qué? O sea, mi pretexto era que como pues siempre iban por mí, entonces pues me tenía que esperar hasta que me regresaran otra vez en coche. Ujú. No me podía ir yo sola, ¿verdad? A las 12 o 1 de la mañana. Entonces ese era mi pretexto. Pero como siempre mis amigos llevaban coche, entonces siempre o se me ponchaba una llanta o chocábamos. Y el día que de verdad chocamos, yo dije, Nadie ahora te sí no creyó. me la va a creer. Dije, ahora sí no me la va a creer porque de verdad chocamos. Y pues ya era tardísimo. Yo así de, mamá, me va a matar, me va a matar. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que iba de la mano con la angustia que sentían, porque no traíamos un Sí, celular. sí. O sea, yo el primer celular lo tuve, creo que en mi último año de prepa, que ya eran como más accesibles, que pues al menos ya empezaba el famoso el que llama paga, pero regreso al tema, ellos no tenían esa forma fácil de comunicarse Sí. con nosotros. Entonces, efectivamente, si algo te había pasado, pues quién sabe, no, o sea, sí, no había hasta que forma. tranquilamente les avisaran. Y fíjate que yo siempre fui mucho de respetar horarios. Solamente una vez tenía una amiga en la prepa que ella sí, ya, o sea, ya manejaba, ya le prestaban el coche. Yo ya manejaba, pero no me prestaban el coche de noche. Y en el día, pues también contadas veces, ¿no? Pero ella ya tenía me acuerdo perfecto, tenía un Shadow. Entonces, salíamos luego de la escuela y vivíamos cerca, entonces ella me llevaba a la casa y demás. Y era una chava con la que salíamos mucho de noche y sus papás no tenían... Claro que sus papás eran mucho más jóvenes que los míos.
que también ahí marcaba una diferencia, porque era así de, oye, ¿a qué hora tienes que llegar a tu casa? Ah, no importa, a las 4 o 5, y yo, puta, pues yo tengo, yo tengo que llegar a las 2 de la mañana. Entonces era un estrés, porque, oye, se llamaba Rocío. Oye, Rocío, es que ya tengo que llegar a mi casa, ya es la 1:30. Ajá, ¿me puedes llevar? Sí, claro. O sea, y aparte le amargaba la fiesta, ¿no? Claro. Y hubo un día que dije, ay, es una fiesta a la vuelta de mi casa. Y estaba de huevo la fiesta. Entonces nos salimos y nos fuimos a un antro. Entonces yo ya sabía que sí o sí mi hora de llegar era a las 2 de la mañana. Yo decía, ay, ¿qué puede pasar? O sea, van a estar dormidos, no se van a dar cuenta. Y llegué como, pues creo que casi a las 5 de la mañana. Ya sabes, abro la puerta y en la sala mi mamá, mi papá y mi hermano el mayor. Yo así de, ya valió madres esto. O sea, no me acuerdo exactamente qué pasó, qué me dijeron, pero en mi vida volví a llegar tarde. O sea, de verdad. Y tampoco era en ese tiempo te hablo, oye, ¿me dejas un poquito más de tiempo? No existía, no era negociable, no había forma. No había forma. Yo la verdad es que sí aplicaba la de más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces yo sí, la verdad es que en ese aspecto, y siempre estaba castigada, o sea, me la pasaba castigada, pero pues ya sabía que en 15, ya les decía a mis amigos, en 15 días vuelvo a salir. Y entonces ya así me la aventaba, ¿no? Pero la verdad es que no sé, o sea, si bien los castigos, yo creo que no tanto en las salidas, pero en otras cosas creo que los castigos sí eran muy marcados, al menos conmigo. O sea, a lo mejor en las salidas no tanto, porque sí era muy rebelde, pero había cosas en las que... No, jamás. A eso sí, fíjate que jamás me escapé nunca en la vida. O sea, ahí sí dije, no, mi mamá me corre de la casa. Uh-huh. Pero en otras cosas el castigo sí era muy marcado. O sea, en cosas de, no sé, no te voy a comprar esto, era no y no. Ah, claro. O sea, o no te voy a llevar a tal lado, era no y no. O sea, en otras cosas sí los castigos eran cumplidos. Sí, o sea, no había margen para negociar. O sea, no había así... Ya sabes, porque en tu cabeza de niña o de adolescente decías, ay, pues si voy y pido perdón, se borra todo mi pecado, ¿no? No, ni madres, ya te habías quedado tú con el perdón y con el enojo atravesado de que no conseguiste lo que querías. Exacto. Fíjate que me acuerdo mucho de una vez que llegué tardísimo, no me acuerdo, creo que fue en mi graduación de prepa, no me acuerdo, pero llegué tardísimo, o sea, estúpidamente yo me quedé dormida en la sala pensando que mi mamá iba a decir, pues, se acaba de bajar a dormir a la sala, no sé qué estupidez pensé en ese momento, pero me quedé a dormir en la sala. Uh-huh. Yo dije, si ya no subo, no se va a dar cuenta. Y teníamos el bautizo de un primo al día siguiente, o sea, era sábado y para domingo. Y el domingo, pues ya estaba yo así, ¿no? Ya sabes, ¿no? Yo bien desvelada y mamá, pues no vas al bautizo. Y yo, bueno. Y se fueron al bautizo, dije, ay, qué mala onda, no me llevaron al bautizo. Pero por el otro dije, ay, qué padre, mejor me quedé a dormir, me quedé a ver tele, me quedé a ver todo lo que no me dejaban hacer cuando estaba mi mamá, ¿no? Bueno, te pudieron haber dejado hacer la limpieza, ¿eh? No, porque ya estaba hecha, esa sí o sí tenía que quedar antes de cualquier plan. Sí, y es que como en algún momento lo he dicho, antes creo que más que respeto teníamos miedo. Esa es la realidad. Sí. Bueno, tú no le tenías tanto miedo a tu mamá, ya me quedó clarísimo. No, pero... sí, es que sí, o sea, sí. Bueno, muy independientemente de mi forma de ser, es muy cierto lo que dices. De la forma que nos educaron, no fue de la forma en que se ganaron un respeto. O sea, era más bien... Pues sí los respetábamos, porque pues no se nos ocurría decirles una mala palabra o contestarles siquiera, ¿no? Pero yo creo que sí, efectivamente era mucho más el miedo que realmente el respeto. Sí, porque también como hemos tocado el tema en algún momento, o sea, no tenían que decirte nada más que voltearte a ver. Tú conocías esa mirada que te intimidaba, que ya decías, puta, no quiero ni llegar a mi casa. Exacto, o sea, de verdad, no quiero llegar a mi casa. Sí, yo decía, que no se acabe la fiesta, porque voy a llegar y me van a partir mi madre. Sí, y sí, llegaba y puta. Sí, o sea, sobre advertencia no hay engaño. Pero ¿sabes qué? O sea, ahora que estamos, digo, en mi vida había hablado de esto, pero ahorita que lo estamos platicando, o sea, ¿realmente qué pasaba? ¿Nos gritaban muy feo? Sí. O sea, ¿o cuál era el miedo? Bueno, a mí me pegaban. O sea, más allá del grito y del sombrerazo, o sea, conmigo sí había golpes. O sea, era así, o sea, yo ya sabía. Es más,
me acuerdo que una vez, porque yo era muy desmadrosa, siempre fui muy buena en las calificaciones, porque no había opción, o sea, ni siquiera era porque yo quisiera. No, es o sea, que tu mi mamá aparte maestra, ¿no? No, mi mamá maestra, o sea, yo no podía sacar un 9 porque, no sabes. Qué bueno que no fui su hija. Sí, no, o sea, entonces yo en ese aspecto pues no tenía bronca, pero sí era muy desmadrosa, y era muy platicadora, y era, o sea, pues sociable desde chiquita, y siempre tiro por viaje me mandaban, citatorios. Ah, sí. Y me acuerdo que la última vez que vio que metí algo a mi mochila, salgo, y yo con la mochila, ¿no? ¿Qué metiste? Y yo, nada. ¿Qué metiste? Nada. No, pues no sé qué fue peor. Si dárselo o no dárselo, porque me fue... De todas maneras te fue mal. Porque de todos modos me fue súper mal. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, de todas maneras, aunque tratamos de romper estos patrones de manera consciente o inconsciente, pues muchas veces sí, te aseguro que te has cachado diciendo una frase de tu mamá que tú jurabas que no ibas a decir, o haciendo algo que ella hizo contigo y que también jurabas que tú no ibas a hacer cuando tuvieras hijos. ¿Estás de acuerdo? Mucho. Que ni siquiera lo piensas, es así de, No. ya lo hice o ya lo dije, y era así de, yo no lo quería decir. Pues es que fíjate que yo me di cuenta de eso desafortunadamente, y si me están escuchando mis hijos, perdónenme la vida de verdad, con el corazón en la mano se los digo, porque justamente siempre dije, yo no voy a ser como mi mamá. Uh-huh. Porque además aquí el tema en mi casa pues fue complicado, ¿no? Porque solo había mamá. Uh-huh. Entonces no había ese equilibrio del papá, de que a lo mejor el papá era el bueno y la mamá era la mala, o al revés, ¿no? Entonces tampoco para ella era equilibrio, o sea, no había, hoy lo entiendo, para ella tampoco había un equilibrio de decir, bueno, yo voy a ser la mala y el papá va a ser el bueno, ¿no? Pues no, ella tiene que ser buena y mala, o sea, ella tiene que ser juez y parte. Entonces, pues también es complicado. Pero sí, muchas veces dije, el día que tenga hijos no voy a hacer lo mismo. Y desafortunadamente, no me justifico, pero desafortunadamente dicen por ahí que las historias se repiten, que la historia de tu madre se repite en ti, Uh-huh. y a mí me tocó repetirla. Por cosas del universo de Dios, de lo que quieras, por decisiones, pero desafortunadamente mucha de la historia de mi mamá la repetí yo, y todo ese estrés, todo ese cúmulo de emociones que no sabes distinguir, pues desafortunadamente entre el estrés, la presión de ser también mamá y papá al mismo tiempo, pues terminas descargando esas emociones que ni siquiera distingues en tus hijos. Y entonces yo terminé repitiendo patrones que en teoría no iba a repetir, ¿no? Sí, me imagino, porque al final es como un chip que Sí. traes. O sea, no lo quieres hacer, pero como mencionábamos hace rato, o sea, de alguna manera vas criando de manera y educando de manera generacional. Sí. O sea, volvemos a lo que platicamos hace un rato, lo retomo. Mujeres de nuestra edad tenemos como un estilo muy parecido de educar. Mujeres más jóvenes ya llevan también como otro tipo de ejecutar la educación, ¿no? Sí. O sea, todavía creo que esta parte de la crianza con amor y todo eso va de más a más entre las generaciones que van abajo de nosotras. Sí. Entonces, por ejemplo, hace un rato también platicábamos de las generaciones de cristal. Es que eso sí está muy cañón. Y vuelvo a lo mismo, o sea, nosotras, yo al menos sí me detengo a pensar que digo, a ver, espérame, Connie. O sea, no puedes hacer esto, pero sí tienes que hacer esto para que Luciana sepa diferenciar, ¿no? O sea, entienda que sí haya papacho, que puede contar conmigo, que podemos tener confianza, pero sin romper sin pasar esa delgada línea entre que sea una inútil, que no pueda resolver la vida, porque es como yo siempre se lo he dicho, a ver, mi amor, o sea, un día no vas a tener ni mamá ni papá. Mi hija es hija única, no hay hermanos, pero también siempre le he dicho, mira, aunque tuvieras hermanos, tú no sabes por dónde los va a llevar la vida. O sea, no quiere decir que por ser hermanos toda la vida se van a llevar bien o van a convivir o él va a ver por ti. O sea, tú eres sola y punto. Es correcto. Yo sí trato como de ser muy, luego me dicen, es que eres bien cruel, está bien chiquita. Y yo, pues no, es que tiene que entender que los madrazos de la vida, Exacto. o sea,
los va a recibir y a lo mejor no va a recibir los mismos madrazos que yo, en algún momento tal vez le toque o más fuerte o más light, pero de que va a tener madrazos en la vida en diferentes aspectos, los va a tener. No, y somos realistas, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho, mucha gente me dice, es que eres muy negativa. No, no soy negativa, soy realista. Soy realista. A mí me Exacto. pasa exactamente Sí, igual. O sea, soy realista. O sea, yo digo las cosas como son y como van a ser y como me ha pasado a mí, ¿no? O sea, ¿para qué les pones una burbuja de cristal que de cierta forma a nosotras nos las pusieron? ¿Estás de acuerdo? Sí, O sea, nosotros vivíamos en una burbuja en las que no sabíamos ni qué onda. Fíjate que en esa parte que dices, o sea, sí te dejaban salir, pero ya sabes, era pero yo voy por ti, pero yo te regreso. O sea, sí había de todas maneras una sobreprotección. Sí. Yo, por ejemplo, soy la menor de 2 hermanos varones y no por eso era como mi vida más fácil en el sentido de, porque dicen, ¿no? Experimentas con el primero y ya con el segundo y con el tercero, como que sueltas más. No, bueno, sí. Realmente yo sí tuve una adolescencia sobre todo aprensiva. Vuelvo a lo mismo, o sea, me encantaba el desmadre y me encantaba ir de antro cada 8 días y no era así como que dijeras, ay, es que yo llegaba drogada o borracha o algo así. Pues no, la verdad es que no, o sea, me gustaba el desmadre pero sano. O sea, me gustaba salir, obviamente aguantaba las desveladas, me gustaba bailar y todo eso, pero a veces sí era el tema de que es que otra vez al antro, es que los antros son peligrosos, es que esto, es que aquello, o sea, sí había esa parte de aprende a cuidarte sola, no existía. Híjole, pues mira, yo creo que en mi caso fue completamente al revés. Con mis hermanos, hay tanta diferencia de edades entre mis hermanos y yo, que yo realmente aprendí y me hice independiente yo sola. Porque mi mamá no sabe andar, o sea, ella sale 3 cuadras alrededor de su casa y se pierde. Uh-huh. Entonces, yo la verdad es que con mi nivel de desmadre y con mi nivel de quiero salir y quiero conocer y quiero esto, yo te puedo decir que a los 13 años ya andaba en metro. Y mi mamá ni siquiera sabía dónde andaba. Uh-huh. O sea, ahí volvemos a las mentiras, ¿no? O sea, siempre, bueno, yo no sé por qué no recibí no sé, premio por ser erudito desde la primaria, bueno, desde la secundaria hasta la universidad, porque siempre me la pasaba en la biblioteca, ¿no? Y haciendo tareas. Entonces, pero la realidad es que conmigo fue completamente diferente. O sea, a mí no me llevaban, a mí no me traían por mí. O sea, si salía, yo debía de tener con quién irme, quien fuera por mí a mi casa y quién me regresara a mi casa. Por eso yo creo que muy chica tuve novio. Porque pues yo decía, pues necesito novio con carro, ¿no? Quiero salir y no me van a dejar salir si no es con alguien. Pues entonces ni modo, ¿no? Entonces a mí me tocó yo creo que un poco, un mucho diferente. No, y a mí completamente lo contrario. O sea, de hecho, híjole, me acuerdo mucho que la primera vez que tuve un novio, digamos oficial que conocían en mi casa, nunca se me va a olvidar que me dijo mi papá, ah, sí, está bien. Y era mi novio de la prepa, ¿eh? O sea, y me dijo, sí, está bien, pero quiero que venga a hablar conmigo. Yo así, ¿qué? O sea, a ver, espérate, si no te viene a pedir mi mano, no me voy a casar. O sea, y me daba un oso, claro, así tremendo, pero te voy a decir algo. Mucho más grande, digo, yo le dije al chavo y la verdad es que él no tuvo ningún tema, de hecho hasta se llevaba bien con mi papá, pero a mí me daba mucho eso de, oye, pero tienes que ir a hablar con mi papá, porque fue él, fue el siguiente y así, ¿no? Hasta que mi papá murió, yo decía, puta, qué bueno que no me han venido a pedir, porque si no... Esas son de las cosas que digo, qué bueno que no tuve papá, porque mi mamá en ese aspecto no era cero broncas. No, sí, pues es que, ay, imagínate, pues era la niña de sus ojos, o sea, entonces bueno, obviamente sí, claro, me cuidaba más, pero fíjate que mucho después, tuve un novio que nadie supo, que era un patán, un gañán y un hijo de la fregada. ¿Y qué pasaba? Que como en mi casa nunca supieron que anduve con él no tenía ningún tipo de responsabilidad. Claro, de quedar bien con tus papás, ¿no? Ni con mis papás, ni conmigo, ni con nadie, porque era un fantasma, o sea, sabían que me hablaba un güey y era así, ¿de quién es? Ah, un amigo, y duraba horas, sí, ¿no? Claro. Pero obviamente, pues, no entraba a mi casa, no era alguien que pasara por mí, entonces para él estaba toda madre. Y después la verdad es que lo entendí, dije, claro, o sea, mi papá dentro de su obsesión, que yo veía como obsesión, sí había un porqué detrás, claro, ¿sabes? por supuesto. Y eso es algo que yo creo que lo aprendimos ya que fuimos mamás o ya que fuimos papás, ¿no? Sí, ya es cuando entiendes ese tipo de cosas. Pero vamos a un bloque. El bloque ya se terminó, vamos a un corte. ¿Y
¿qué te parece si regresamos ya hablando de lo que es la crianza respetuosa y cómo cambiaron estos modos de educar del chanclazo a nuestros tiempos? Me parece. Síguenos en nuestras redes sociales, @chingonas imperfectas. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Chingonas Imperfectas y vamos a hablar directamente de lo que es ya la crianza respetuosa. Hoy creo que sí intentamos hacer muchas cosas distintas y hablando desde nuestra generación, Sí, claro. ¿no? Creo que, no sé, al menos a mí me pasa, ¿no? Creo que tratas ya de tener un vínculo más cercano con tus hijos, realmente que sí haya un respeto, no tanto un miedo. Es que es como un patrón que quieres romper, ¿no? Exacto. Que dices, yo no quiero que me tengan miedo, quiero que me respeten y que me tengan confianza, Exacto. porque eso es algo que en nuestra generación no se daba mucho. Sí había, yo tenía amigas que se llevaban increíble con su mamá, pero vuelvo a lo mismo, porque también eran como mamás mucho más jóvenes, o sea, señoras que fueron mamás a los 18, entonces mientras mi mamá les doblaba la edad, pues ellas tenían Sí, o sea, muchos años menos, ¿no? Sí, Y eso creo que también ayudaba a que el vínculo fuera diferente. sí, O sea, totalmente. yo, por ejemplo, tengo una muy amiga, su abuela fue mamá a los 18, su mamá fue mamá a los 18 y mi amiga fue mamá a los 19. O sea, todas van así como en cadenita de Pues ser eran mamás muy o sea, jóvenes. 3 generaciones súper jóvenes. Exacto. Entonces, pues había como más apertura, había más diálogo, había más cercanía que nosotras pues no teníamos. Sí. No. O sea, de entrada yo era la más chica de 3. Sí, Tú te llevabas muchos años, bueno, te llevas muchos años con tus hermanos, pero creo que sí es un molde que tratamos de romper. No sé si porque lo entendimos o porque dijimos, no quiero que crezca con los mismos pedos que yo. exacto. O Yo sea- creo que fue más por eso, ¿no? Porque al menos en mi experiencia sí dije, a ver, hubo cosas que a mí no me gustaron de mi educación Ujú. y que la verdad me hubiera gustado tener esa comunicación con mi mamá o que me dijera ciertas cosas que hemos platicado aquí, ¿no? O sea, cuando nos hablaron de sexo, cuando nos hablaron de drogas, cuando nos hablaron de vicios, o sea, pues la realidad es que nunca, ¿no? Todo ese tipo de cosas, yo dije, yo sabiendo cómo era y cómo seguramente alguno de mis hijos va a ser, prefiero que me tengan la confianza de decirme, pues estoy haciendo esto, a que se escondan como yo me escondía, ¿no? Sí, porque esa es una realidad. Y vuelvo a lo mismo que mencionaba hace un rato. No era necesariamente que hiciéramos cosas Sí, malas. no, O para sea, nada. Vuelvo a lo mismo. A mí me encantaba el desmadre, pero era irme aquí, irme allá, esto, aquello. Pero la verdad es que no estaba loca ni estaba tonta como para hacer pendejadas. Sí, no. O sea, bueno, sí hacía pendejadas, pero no pendejadas así que Así tú como- dijeras, como las de ahora, ¿no? Sí, exacto. Sí. O sea, esa es la realidad. No tenía como las broncas de que ahora ves en chavitos que o se cortan o sea, muchas cosas, pues no, era solamente eso. Me gustaba el desmadre y me gustaba muchísimo. Sí. No, y nos gustaba salir. Y la realidad es que, ¿sabes qué? Que creo que también los tiempos eran un poco más seguros. Bueno, O sea, sí. también eso, no sé, ¿no? O sea, tú podías llegar a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y sabías que no pasaba nada. Sí. Hoy ya, digo, a mí me da un pavor que mi hijo anda a las 3 de la mañana en moto. O sea, digo, puta, o sea, ya hay tanta cosa que ya no sabes en qué momento te va a pasar a ti, ¿no? Desafortunadamente. Sí, o por ejemplo, empieza a oscurecer y dices, no, ni madre, yo ya no salgo caminando con... Ah, sí, con claro, o sí. sea, yo No, con mi hija y tú con tu sola hijo ni con el sí, chiquito, sí, ¿no? no, ni sola ni acompañada. Sí. O sea, ya dices, no, ya no salgo. Sí, esa parte también era como muy diferente. O sea, siempre ha existido inseguridad, pero no a los No a los- niveles exacto. que están ahora. Exactamente. O sea, porque ahorita ya no sabes realmente dónde sí es un espacio seguro para los niños y dónde no. O sea, escuchas tantas cosas en las noticias, que sí en la escuela, Ujú, que sí la ujú, familia, sí. y dices, espérame. Y eso no pasaba antes, y me regreso un poco a lo que yo había dicho. Las mamás de antes, bueno, los papás en general, tomaban más ese tipo de precauciones. O sea, mi mamá era como extraña, o sea, conocía
algunas mamás, pero nunca hizo migas con las mamás, o sea, Sí, era sí, así sí, como sí. que la Sí, sí, conozco no, una nunca, o dos jamás. veces, pero realmente así como de, como ahora nosotras, Sí. ¿no? Que conoces mamás en la escuela y dices, pues a ver cuándo nos vamos a echar un Sí. desayuno, un café o algo así. No, nunca, Y jamás. eso no pasaba antes, Sí. era así de, pues bueno, nada más porque es tu súper amiga, ¿no? Ujú. Pero de verdad, a mí, yo me acuerdo que tenía, no sé, como 12 o 13 años y ya se usaban las pijamadas, ya estaban como muy de moda. Yo era la que iba a la pijamada, pero me recogían, no sé, a las 8 a las 9, ¿no, güey? O sea, yo no me quedaba a dormir ahí. O sea, yo me empecé a quedar a dormir con una de mis... Solo me quedaba con 2 amigas. Pero te estoy hablando de cuando yo ya tenía, no sé, como 16, 17 años. Pero quiero hablar con su mamá. Y tú, órale, pues. No, yo nunca, jamás en la vida. Ay, pero ¿sabes qué? He de confesar, es que sí era bien divertido. Era así de, ¿qué onda? Nos vamos al antro, porque a veces a mí no me dejaban ir. Entonces yo decía, ay, no, yo sí quiero ir. Entonces era, oye, ya voy para tu casa, espérame allá atrás de la reja. Entonces era así de, oye, ¿puedo hablar con tu mamá? Uy, es que mi mamá se salió a la tienda. Uy, es que mi mamá se está bañando. Y pues ya era así de, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Ya quédate. Entonces, nos íbamos al antro, pero vuelvo a lo mismo, ni llegamos a las 5 de la mañana, ni nada por el estilo, pero pues la verdad es que la otra mamá ni por enterada estaba que en mi casa no sabían que íbamos a salir. No, ya fíjate que en ese aspecto no. O sea, mi mamá no era de, ay, sí, tienes que hablar con alguien, o sea, no. Pero, pues no, nunca en la vida, nunca jamás en la vida me dejaron salir. O sea, creo que creo que la primera vez que me quedé afuera de mi casa fue con mi hermano y en casa de una tía. O sea, la realidad es que a mí ahí sí no había forma ni poder humano, ni aunque hablaran con las mamás, que me dejaran quedarme en algún otro lado. Eso sí, no, era prohibidísimo, o sea, yo jamás en la vida. Pero vamos a hablar de la crianza en pareja. Ay, Tú específicamente, ¿cómo fue tu experiencia? Porque pues para mí fue un poco complicado, ¿no? Porque pues podría hablar ahora de mi matrimonio. Es que sí es algo muy complejo que también ha cambiado. O sea, yo vengo de una familia completamente funcional y a pesar de que era consentida de mi papá, si mi mamá decía algo que no, o sea, no te compro, no hay permiso, lo que fuera, pero si ella decía que no, mi papá también decía que no. Y yo así de, pero ¿por qué? No sé qué. O sea, para mí era más fácil que, por ejemplo, mi mamá mucho más joven era de, ay, me voy a ir con mis primas a Morelia, ella tiene familia en Morelia, ¿no? Entonces, no sé, me voy a ir el fin de semana. Y ya sabes, yo iba con mi papá, no sé, al súper, a una tienda y ¿me compras esos zapatos? Sí, y luego mi mamá infartada, porque aparte yo compraba unos zapatos que ella pensaba que todavía no era adecuado que yo los usara. Entonces luego sí era el pleito. Sí. Pero mientras estaban los dos juntos, o sea, lo que decía uno, el otro lo apoyaba. Y eso también ha cambiado. Y de alguna manera también te genera un choque en pareja y un conflicto muy cabrón, porque de pronto es, no sé, un ejemplo, ¿no? Oye, ya vete a dormir. Ahorita le faltan 6 minutos al video que estoy viendo. No, ya vete a dormir. ¿Cuánto le falta al video? 6 minutos. Déjala que termine de ver su video. O sea, sí es complicado porque empiezas a jalar los patrones y la educación que trae tu pareja. Claro. Porque, o sea, todas las familias somos distintas. Sí, hay claro. cosas que a mí me educaron que yo no tolero, que a lo mejor para él son así como de, ay, no exageres. O sea, es un choque ahí de la manera en la que tú estás educada y la de él. Sí. Y luego eso pues te genera un choque con los hijos. Entonces sí termina a veces siendo todo un tema, todo un conflicto, porque es, a ver, si yo digo esto que no, apóyame, claro. O sea, no me contradigas, porque entonces ¿dónde queda mi autoridad? Exactamente, ¿no? O sea, exactamente. Sí es complicado. No, y además los chavos ya están, pero súper pilas, ¿eh? O sea, luego detectan y saben perfectamente con quién irse, a quién hablarle en la cocina y que no escuche el otro. A mí, afortunadamente, y gracias a Dios, pues mi pareja es de mi misma generación y fue educado igual, con un papá que lo que se decía en su casa así era. Y pues la verdad es que aquí yo no tengo temas en ese aspecto. O sea, si yo digo no, él dice no, aunque no esté de acuerdo. Si él dice no, yo digo no, aunque no esté de acuerdo. Si él dice sí, a lo mejor platicamos entre los dos y oye, ¿cómo ves? Bueno, sí, no, y lo hablamos. Pero eso sí, en mi casa sí está muy marcado, precisamente por ese choque que mencionas de los chavos, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué? O sea, realmente, no, mi hija como que no ha entrado en esa parte, ay, ya sé con quién sí, con quién no. Ahora, ¿qué es lo que hago, por ejemplo? Hace 15 días, ¿no? Que fue, u 8, no me acuerdo, que fue el superpuente, llegó Luciana y me dijo, oye, mamá, es que organizamos una ida a Six Flags. Y yo, cabrón, o sea, Y tú, y yo, sale, que te vaya bien. ajá, ¿y tú la vas a pagar? No. ¿Y ya pediste permiso? No. ¿Y quiénes se organizaron? Pues tal, 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 tal y tal. Ok, vamos a hablarlo con tu papá. Entonces ya sabes, así de, oye, fíjate que tu hija me salió con esto, ¿no? Ahí nomás te lo aviso, le dije, y yo sí le dije a la abuelita, ajá. ahí le dije que lo hablara contigo, te lo adelanto, te lo pongo en la mesa para que tú sepas qué hacer. Entonces pues ya nos pusimos a ver, digo, hace mucho que no iba a Six Flags, pero dices, es neta, o sea, para ir las dos necesitamos al menos 3,000 pesos. Sí, es una lana. Entonces, sí fue así, sí le dijo su papá, no, sabes qué, mi amor, ahorita no, o sea, tú no puedes hacer planes sin primero preguntar. Claro. Entonces ahí sí se la aplicamos, ¿no? O sea, son como contadas las cosas que le decimos que no, pero esa en particular sí le dolió. Pero ¿qué pasó? Yo después la verdad es que me sentí muy mal porque dije, puta, pues sí es cierto, o sea, va a estar muchos días en la casa, no ha llevado una infancia como normal en cuestión de que, pues yo por mis trabajos, entonces eran vacaciones y ándale Luciana y córrele, o sea, apenas es como que está en esa parte de, pues me despierto tarde, tiro la flojera, a veces que no tengo clases, no sé, me llevan al parque o lo que sea, ¿no? O sea, como que apenas está empezando a entender esa parte. Entonces, yo como buena mamá, pues obviamente se me hizo el corazón de pollo y le dije, a ver, vamos a buscar otra opción. Y ya me acordé que quería ir a los famosos escape room y fue eso, pues le dije, ¿ves la diferencia? O sea, aprende a negociar, aprende que si uno te dice que no, es no, pero que ahí puede haber otras alternativas. Claro. Y eso es algo que definitivamente en nuestras épocas no había. Pasaba. O sea, Era no había no negociación. y no, claro. O sea, y ni siquiera, aunque pusieras tu puchero y aunque dijeras y aunque hicieras. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que la que negocié fui yo. O sea, ni siquiera fue ella, fui yo. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo vamos cambiando y cómo quieres que tu hijo no crezca con ese recuerdo de, es que mi mamá ojete no me dejó ir a Six Flags de una vez, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, y yo creo que son muchas cosas, ¿no? Yo creo que podríamos empezar a entender, o a lo mejor a nosotros ya nos tocó entender a los papás, el caer en que pues definitivamente eran otras generaciones, también la información emocional que ellos traían o que ellos cargaban era completamente diferente. Si bien a lo mejor ahora nosotros también tenemos esa carga de emociones, pues a lo mejor ya con tantas redes sociales y con tanta información que hay, ya tenemos como una forma de sacarla por otro lado, ¿no? Y no descargarla directamente con los hijos o en la casa. Pero ¿sabes qué? O sea, si te pones a analizar también, al final creo que sí somos mamás más cansadas en la forma de criar ahora. Ay, sí. Porque sí, esta negociación, es ver cómo no le parto el corazón, es ver cómo le digo que no, cómo marco límites, o sea, eso te hace sentir culpa de alguna manera y aparte estás agotada, o sea, a lo mejor antes no había ese agotamiento. Sí, porque pues no había forma, o sea, era lo que ellos decían y no tenían, o sea, no era para dónde hacerte, ¿no? Sí, era mucho más, bueno, no sé si mucho más complicado, mucho más sencillo para ellos, ¿no? Porque pues al final del día, hoy ya no nada más piensas en lo que tú quieres o lo que tú crees que es mejor para ti como papá o como mamá. Creo que ahora ya nos damos esa oportunidad de decir, ok, lo que yo creo que es mejor para mi hijo o para mi hija es esto, ¿no? Uh-huh. Y enfocarte en ese proceso de hacerlos entender, que comprendan, que aprendan a negociar, que aprendan a entender por qué son las cosas. Como que ya hay una educación como más aplicada en el aspecto de que ya explicas las cosas. Antes no nos explicaban, o sea, era sí o sí, punto y se acabó. Sí, las explicas y tratas de dialogar y que lo entiendan y todo, y que entiendan el por qué, ¿sabes? O sea, tratas de justificarte y que lo entiendan. Exactamente. Entonces creo que sí, bueno, no lo sé, ¿no? Habrá quien eduque de una forma, de otra forma, al final del día. Y todas son válidas. Exactamente, no estamos aquí para juzgar, cada quien pues educa como cree que es mejor. Y como puede.
Pero pues creo que sí ha evolucionado para bien mucho la educación que era antes a la que es ahora. Sí, ¿No? definitivamente. Al menos creo que hay niños mucho más felices, mucho más independientes, mucho más despegados. Y niños, Y un día, y como en unos 10 años nos vamos a sentar en esta mesa con ellos a ver en qué la cagamos, qué hicimos bien y qué Exactamente. hicimos mal. porque siempre, recuerden, hay que ser mejores padres que lo que fueron nuestros padres. Y nuestros hijos van a ser mejores padres que lo que fueron sus padres. Exactamente. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Martes 8 de la noche, @chingonasimperfectas, @miancudu. @MQConi. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches.